Usted que conoce las Fuerzas Armadas colombianas, que se han colgado medallas tan grandes en operaciones como la Operación Jaque, la Operación Camaleón, que trajeron de vuelta a muchos secuestrados que estaban en poder de las FARC, ¿cree usted que la aprobación de una ley o de un marco jurídico como este le baja la moral a los soldados? No, yo no creo que le tenga que bajar la moral a los soldados, porque la verdad es que el acto legislativo no se mete con los soldados. No estaría yo de acuerdo si persiste, tal vez lo habrán sacado ya, el tema de comparar a los soldados con los terroristas y meterlos bajo los mismos beneficios. Creo que eso ya salió, el señor senador nos los puede aclarar. Pero lo que nosotros necesitamos no es tanto discutir los soldados el tema del marco para la paz, porque ya dije que me parece que es una anticipación y que le estamos mostrando las cartas al enemigo, le estamos dando herramientas para su agenda, y realmente en vez de ser un instrumento de consolidación y construcción de la paz, que es para lo que sirve la justicia transicional, nosotros debemos primero venir de un proceso de paz. De tal manera que lo que yo creo es que tenemos que, de alguna manera, y creo que el señor senador Velasco y muchos otros de nuestros legisladores están de acuerdo con el tema del fuero militar. Nosotros lo que queremos es que se nos reconozca para los soldados, y cuando digo soldados, digo desde el soldado recluta hasta el general más alto, estamos hablando en términos del fuero militar. Porque la nación colombiana necesita, para su movilidad, para su movimiento, para su vida, para hacer contactos, para desarrollarse, necesita, como siempre ha necesitado en Colombia en los últimos 60 años, de la fuerza pública, para todo. Y si le vamos a quitar a la fuerza pública la tranquilidad de que puede combatir, de que va a tener una justicia penal militar, que va a entender las condiciones del combate, entonces ahí sí estamos mal. Entonces apartemos el tema del marco legal para la paz, que ya dije que me parece que es una anticipación, pero por otro lado, el honorable Senado debe tramitar con mucha rapidez el tema del fuero militar. En la Cámara de Representantes de Colombia continúa el sexto debate del llamado Marco Legal para la Paz. Aunque la iniciativa contempla la verdad, la justicia y la reparación, y ha sido considerada la llave con la que el gobierno colombiano abriría la puerta a un eventual proceso de paz con las FARC, el proyecto genera dudas en la comunidad internacional sobre la aplicación de la justicia transicional. No es claro cómo y quién generará las reglas de juego para que crímenes de lesa humanidad no queden en impunidad en Colombia. El Congreso colombiano está estudiando el llamado Marco Legal para la Paz. Ese es el nombre de un proyecto de acto legislativo que incluye en la Constitución de Colombia los parámetros de justicia transicional que le darían sustento jurídico a un eventual proceso de paz con grupos armados irregulares. Sectores de la opinión en Colombia afirman que el Marco Legal para la Paz tiene nombre propio y que sería diseñado para facilitar diálogos y una eventual desmovilización con el grupo terrorista de las FARC. Otro sector considera que la iniciativa evoluciona la legislación colombiana para el sometimiento a la justicia de los grupos armados. Va a ayudar a crear una priorización muy importante, va a ayudar a tener mayores resultados, enfocarnos en lo que tenemos que enfocar, y pensamos que así se pueden subsanar muchas de las fallas operativas que ha tenido la Ley de Justicia y Paz. El presidente de la Cámara de Representantes habla así del proyecto actual en comparación a la Ley de Justicia y Paz, que durante el gobierno de Álvaro Uribe permitió el sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares y rebajas de penas para sus integrantes mientras garantizaran la verdad y la reparación para sus víctimas. Ahora el Marco Legal para la Paz propone criterios que permitirían no solo el sometimiento a la justicia, sino la sostenibilidad de un acuerdo de paz con los grupos criminales. Esos criterios son: garantizar la no repetición de las hostilidades, garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, y establecer la justicia transicional de forma excepcional. Todo esto siempre y cuando el sometimiento a la justicia sea una consecuencia de un acuerdo de paz. Pero estas buenas intenciones quedan en entredicho con una parte del proyecto que genera serias dudas de cómo sería aplicado el Marco Legal para la Paz.
El Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno Nacional, podrá, mediante ley, determinar los criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, establecer los casos en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena y autorizar la renuncia a la persecución judicial penal de los casos no seleccionados. Si así queda aprobado en la Constitución colombiana, ¿qué organismo decidiría cuáles delitos cometidos por un grupo ilegal son más graves que otros y deben ser objeto de la justicia transicional? ¿Cómo garantizar que el criterio de selección sea jurídico y no tenga sesgos políticos, al ser el Congreso el que aprobará la ley de aplicación de este marco legal para la paz? Continuamos con Luis Fernando Velasco, el senador, presidente de la Comisión Primera del Senado de Colombia. Senador, si este proyecto avanza, como está previsto, llegaría a las manos de la comisión que usted dirige. Y como está planteado, según las críticas de Human Rights Watch, le permitiría a la Fiscalía colombiana limitar el procesamiento penal únicamente a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad. Y sería el Congreso quien decidiría si ellos pagarían o no días de prisión. ¿Cómo no politizar la justicia de Colombia en este caso? No, es que es todo lo contrario, es que un marco jurídico para la paz es para politizar un proceso judicial. Es que aquí no estamos hablando de un proceso de delincuencia común, sino de una negociación política. Y precisamente en el marco de una negociación política es que se puede permitir que unas personas que hayan cometido delitos no tengan una pena. O sea, aquí la pregunta no es cómo no politizar la justicia, sino cómo hacer un buen proceso de paz, un hipotético proceso de paz. Y en esto quiero ser claro, yo simplemente estoy siendo referente. Colombia tiene que tomar en algún momento una decisión. ¿Mantiene la guerra o intenta una negociación? Yo quisiera que esa decisión sea, intentemos una negociación. ¿Pero a qué costo, senador? No, una negociación en donde las condiciones ya no nos las impongan. Esa es la diferencia. Y yo quiero reconocer que en los últimos años los avances, primero de una política de seguridad democrática, a quien yo le hice oposición, del presidente Uribe, y segundo, unos evidentes éxitos de este gobierno en materia de seguridad. Es que en este gobierno han caído las principales cabecillas de la FARC, y eso nadie lo puede desconocer, nos puede llevar a cambiar la ecuación y a llevar una negociación en donde no nos dicten ni las normas ni lo que tenemos que hacer de parte de quien ha estado luchando contra el Estado, sino que el Estado tenga la voz cantante. Pero hay que ser claro, no hay que ser mentiroso, hay que decirle las cosas a la gente de frente. Una negociación política, aún en una situación de fuerza como la que hoy tiene el Estado colombiano, con unas guerrillas que evidentemente políticamente están derrotadas, militarmente sí tienen unas acciones muy importantes, pero ya en unas zonas determinadas del país y no de todo el país, nos tiene que llevar a entender que esa negociación, pues obviamente el gobierno tiene que tener unos instrumentos, pero es que estamos hablando en un lenguaje hipotético, es que nadie está asegurando que haya una negociación. Quiero volver con el general Bonet. General, en el caso de que este proyecto, este marco legal para la paz, terminara siendo aprobado, y según como lo ha planteado Vivanco, quien dirige Human Rights Watch, pues podrían algunos terroristas de la categoría de alias Timochenko o el propio Iván Márquez, terminando no solo eximidos de cualquier persecución penal, sino que también no pagarían ni un solo día en prisión. ¿Cómo poder entender el hecho de que sean los congresistas los que tomen esta decisión y no las autoridades judiciales de Colombia? Yo la verdad es que no podría entender, no quiero ni imaginarme el día que los señores cabecillas de la narcoguerrilla, del narcotráfico, etcétera, se estén paseando por acá sin pagar sus penas. Todos sabemos que hay 4 tipos de perdones y que hay un perdón que se llama la amnesia o el perdón y el olvido, que ya ha sido reevaluado en la mayoría de los países donde se aplicó.
También me llama la atención la observación del señor senador Velasco en el sentido de que hemos firmado una cantidad de cosas que nos dificultan tomar nuestras propias decisiones, y en eso estoy totalmente de acuerdo, porque Colombia es un país que no piensa con una mentalidad de una proyección de mirar más allá del horizonte, sino que nuestro horizonte es muy pequeño, muy reducido, y firmamos la Corte Penal Internacional, hemos firmado de una cantidad de cosas que ahora no nos dejan mover. En el caso de una negociación con la FARC, digamos, el tema serían los crímenes de guerra, no los crímenes de humanidad. No vamos a lidiar ahí ni siquiera con el narcotráfico, que sería un crimen interno de Colombia, decidir qué hacer con los narcotraficantes. Vamos a hablar de masacres. Vamos a hablar de envenenamientos de acueductos, como lo hicieron en Villavicencio. Vamos a hablar de campos minados. Vamos a hablar de un departamento tan martirizado como el del señor senador, el Cauca, un departamento verdaderamente golpeado, acosado, azotado por esa guerrilla, cuya gente no ha tenido un momento de felicidad. Entonces, ¿cómo vamos a decidir nosotros si les vamos a dar a eso perdón judicial, si la Corte Penal Internacional no va a estar de acuerdo porque hemos suscrito los acuerdos? Eso es lo primero que yo quiero decir. Con esas personas no habrá posibilidad de la magnanimidad de la justicia legislativa, porque hemos firmado unos acuerdos que no nos van a dejar y cuyas reservas ya terminaron. Y el segundo caso que quiero decir es que, quiero repetir, es que este proceso de justicia transicional es para consolidar la paz. Y mientras no tengamos un proceso de paz terminado, no podemos pasar el paso adelante. Cuando hablo de proceso de paz, me acuerdo, porque me tocó verlo y vivirlo, y también al senador Velasco, el proceso con el M-19, el PRT, el Quintín Lame, parte del ELN y una cantidad de movimientos guerrilleros que azotaban el departamento del Cauca. Primero se hizo un proceso de paz, primero hubo una negociación, luego la negociación y el proceso de paz tiene 3 etapas, que en Colombia muy poco se observan, no se observaron con los paramilitares, por ejemplo. Primero la desmovilización, luego la reinserción y luego la resocialización. ¿Cuántos se han resocializado de las paramilitares? Ninguno, creo yo. De tal manera que una vez que se terminen esas 3 etapas es cuando viene el proceso de construcción de la paz, es cuando vamos a decidir. Pero es que en el caso que usted me pone, por ejemplo, de Timochenko y compañía, son crímenes de humanidad, son crímenes de guerra, son crímenes contra la humanidad y contra todo el mundo. ¿Y de dónde vamos a tener nosotros capacidad, en virtud de los procesos que hemos firmado, de los tratados que tenemos ratificados, de dónde vamos a sacar autoridad para ir a modificar esas normas? ¿La propuesta del marco legal para la paz cree usted que es la solución o tendría que plantearse otra alternativa? Primero tiene que haber un proceso de desmovilización, tiene que iniciarse un proceso de reinserción, y acabo de decir que en ese momento es cuando ya inicia la justicia transicional, es cuando vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer con esa gente en materia de justicia, si les vamos a dar un perdón compensador, un perdón y olvido, un perdón punitivo, como de las diferentes clases de perdones que existen, vamos a actuar. El proceso de Nuremberg se hizo terminado el conflicto. El proceso de Sudáfrica se hizo terminado el conflicto. Tengo aquí en mi archivo videos de criminales arrodillados ante las madres de los asesinados o desaparecidos, llorando y pidiéndole perdón. Eso se hizo en Sudáfrica, en sitios públicos, en coliseos, en alcaldías y en todas partes. Y la reconciliación del país se puede decir que fue completa. De tal manera que ahí es cuando se inicia el proceso de justicia transicional, cuando ya la gente se ha reconciliado y la gente no se va a molestar porque a Timochenko, a Tiro Fijo, a quien sea, se les dé un perdón. Y el debate lo continuamos en minutos, nos vamos a una primera pausa aquí en el programa La Noche. Ya volvemos con nuestro tema de hoy, un marco para la paz en Colombia, en medio de un grupo terrorista de las FARC que continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad. Ya volvemos.